Good evening, students. Good evening, everybody. Good evening, class. Antes de iniciar con la clase estudiantes, quiero hacerles énfasis al concurso del colegio, ¿no? Nuevamente hacerles el reitero de la invitación por cada uno de sus asesores. Recuerden participar, recuerden integrarse, ¿no? Recuerden que ustedes son parte del área educativa, ¿no? Del Colegio SAN, entonces es muy importante que ustedes cuenten su historia con temática de fiestas patrias. Recuerden que para más alcance, recuerden que solo tienen esta semana para poder acceder al concurso. Ya va a cerrar el concurso, entonces les doy, ¿no? Todos los ánimos para que puedan participar, puedan integrarse, conocer un poco. El colegio quiere conocer un poco más sobre su historia, ¿no? Entonces, qué mejor que haciendo un video de TikTok por fiestas patrias, ¿no? Para mayor información, contáctense con su asesor educativo, pregúntenle cuáles son las bases y cómo ingresar, pues, ¿no? A este concurso, ¿sí? Bien. Ahora sí, empezamos con la clase. Let's start with the class, students. Good evening, everybody. Good evening, class. Welcome to the second class. Welcome to the English second class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Estudiantes, muy buenas noches. Bienvenidos a su segunda sesión de clases de inglés. Doy la bienvenida nuevamente a todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva sesión, ¿no? Nuevamente nos encontramos, pues, en un nuevo bimestre, ¿no? Para ello, les voy a pedir que, por favor, sigan las 3 indicaciones de sala. Permanezcan con sus audios apagados. Recuerden que el día de hoy tu participación cuenta porque el día de hoy estamos evaluando a todos los que interactúan conmigo para sus puntos extras en el área de inglés. Recuerden que hoy vamos a resolver su examen bimestral, es por eso que es muy importante que estén participativos. Recordarles que si tú tienes problemas de conectividad, ¿no? Sal y vuelve a ingresar a sala. Esa función a veces carga un poco mejor la plataforma, pero no obstante con ello, recuerda que todo está siendo grabado. No te vas a perder de nada, simplemente tienes que esperar unos días más a que los encargados de sala te faciliten la clase grabada, ¿sí? Por ahora te recomiendo, trata de participar hasta donde tu internet te lo permita, ¿sí? Bien, por ahora, please pay attention in this video, ¿sí? Quiero que presten atención a esta parte del video porque les voy a hacer preguntas acerca de este video, ¿sí? Así que please pay attention in this part. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una e, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed, o believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto y o w, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una y, se cambia la y por una i. Por ejemplo, study, studied, o try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, usaremos la siguiente estructura. Sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo,
Did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo? A. Anna did not eat with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. Y la respuesta correcta es la B. Anna was not with me. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. Y la respuesta correcta es la A. Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿cómo dirías, ¿confiaste en él? A. Do you trust him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? Y la respuesta correcta es la B. Did you trust him? Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro el past simple. Cualquier duda que tengáis, escribidla en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Bye bye. ¿Eres técnico? Bien, students. Entonces les pregunto, acerca de qué trató el video, ¿de qué creen que vamos a hablar el día de hoy? Hasta del verbo to be. Luz Calderón, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee dar su opinión? A ver, por ese mes Susan nos dice verbos en tiempo pasado. Ok, Susan, gracias. ¿Alguien más? Mis buenas noches, del tiempo pasado. Marlene. Ok, Marlene, gracias. Yulisa nos dice verbos del pasado simple, ¿ya? Verbos del pasado simple. Ok, ¿alguien más? Antes de yo empezar con la sesión, ¿no? Antes de iniciar con la clase, ¿no? Recuerden que el video es relacionado de todas maneras al tema que se dio la semana pasada también, ¿no? Entonces, el día de hoy solo estamos haciendo énfasis para que tú puedas recordar sobre el tema del cual nosotros hablábamos la semana pasada y que hoy vamos a profundizar ese tema, ¿no? Entonces, recuerda, lo primero que tienes que recordar es hablar sobre el pasado, vamos a hablar sobre el pasado simple, haciendo el uso de los verbos, ¿no? Entonces, para hacer el uso de los verbos en pasado simple, primero tú tienes que saber qué es el pasado. Entonces, el past simple se usa para oraciones en las que la idea, el acto o el estado ya se completó. Puede haber finalizado hace 5 minutos o hace 5 ciclos, o tiene de determinación, no importa mucho el tiempo en el cual se haya realizado, pero lo importante es que ya se dio. Entonces, lo único importante es que ya no va a volver a suceder porque ya es algo que ya sucedió, es algo del pasado, pues, ¿no? Entonces, para hablar sobre hechos o cosas que ya se acontecieron en el pasado, miremos aquí este ejemplo, ¿no? Para que tú puedas entender un poquito sobre el pasado, ¿no? Cómo uno habla del pasado, por ejemplo. Si tú dices, yo estoy jugando, y quieres hablar y decir que tú jugaste, ¿no? En tiempo pasado, tú dices, yo jugué. A eso se le dice pasado simple, que en el inglés es lo mismo, ¿no? For example, a years ago, I eat in the restaurant. Hace un año atrás, yo comí en ese restaurante, tiempo pasado. In 1970, the Beatles split up, ¿no? En 1970, los Beatles se separaron.
When you were a child, you liked apples. Cuando tú eras un niño, te gustaban las manzanas. Entonces, ojo, estas oraciones de contexto pueden ir antes o después de la oración principal. ¿Qué quiere decir esto? Primero puedes decir, I eat in the restaurant a years ago, o a years ago I eat in a restaurant, ¿sí? El orden no altera porque ya de todas maneras esta oración ya está en el pasado, ¿no? Como lo utilices primero, no hay mucha, te dice, no puedes utilizarlo tanto así o también al revés, no hay ningún problema. Lo importante es que tu oración ya está en pasado. Entonces, para hablar en pasado simple, primero tienes que saber que en el inglés existen los tipos de verbos, dos tipos de verbos, verbos irregulares y verbos regulares. Mayormente se habla más de los verbos irregulares porque son los verbos un poquito más complicados que los verbos regulares. Aquí vamos a ver esa teoría, ¿sí? Presten atención, por favor. Entonces, ¿no? Te dice, ¿no? Ahora, en este momento, el hablar de los verbos pueden ser un poquito más complicados o un poquito más lidioso, y esto se debe a que los verbos irregulares en inglés se llaman irregulares porque modifican su raíz por completo. ¿Por qué se llaman irregulares? Porque modifican su raíz por completo. ¿Qué quiere decir esto? Que cambia su forma de escritura, su forma de pronunciación cuando lo llevas al pasado, ¿sí? A diferencia de los verbos regulares. Los verbos regulares no cambian. Lo único que tú tienes que hacer es incluir la palabra de o ed y ese verbo se fue al pasado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Verbo irregular cambia por completo, mientras que el verbo regular solamente tienes que agregarle la de o la ed, nada más. En este caso, ¿no? No queda de otra que tú sí o sí, para aprender estos tipos de verbos, tienes que aprender, ¿no? La misma teoría te dice, sí o sí, tienes que leer y practicar para que puedas retener el uso del pasado de cada verbo. Se estima que existen entre más de 180 a 200 verbos irregulares, ¿no? Muy aparte de los verbos regulares. Y por lo pronto, ¿no? Por lo pronto vamos a aprender por lo menos, ¿no? En esta lista tenemos unos 5 verbos regulares, unos 50 verbos irregulares que por lo menos tú debes aprender, que aquí en pantalla te los voy a mostrar. Es importante estos verbos, ¿por qué? Porque este verbo se va a utilizar, ¿no? Se va a utilizar en cada uno de cuando tú quieras expresar en pasado simple. Entonces, tú para hablar en pasado, sí o sí, tienes que aprender el pasado de cada verbo que tienes aquí en pantalla. Puedes ir aprendiendo de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, dependiendo de cuánto es tu habilidad para comprender. Pero, por ejemplo, el pasado de be es was y were. Si te das cuenta, cambio escritura, cambio pronunciación. El pasado de begin es began. Si te das cuenta, aquí solo cambia la vocal, ¿no? Va a haber algunos verbos que solamente cambian la vocal o cambian alguna letra y listo, con eso se llevó al pasado. Pero hay otros que rotundamente cambian por completo. Por ejemplo, el verbo go. Fíjense aquí. El pasado de go es went. Cambió rotundamente, tanto escritura como pronunciación. Tenemos, por ejemplo, un verbo que es diferente de todos estos, el verbo cut, ¿sí? El verbo cut, el verbo cortar. El verbo cut en presente, en pasado o en futuro se escribe igual, cut, cut, cut. Este verbo es la excepción de los verbos irregulares. Hay pocos de estos tipos de verbos que pese a que la oración esté en pasado, en presente o en futuro, no cambia. A esto se le llama exceptions. Excepciones de algunos verbos, ¿sí? Excepciones de algunos verbos. Obviamente esto no sucede en todos. También tenemos el verbo put, por ejemplo, ¿no? Put, put, put. Este verbo poner en pasado, presente, futuro se escribe de igual manera, igual. No hay ningún cambio. Pero el resto sí cambia. Por ejemplo, el verbo see, ver, su pasado saw. Y en futuro es sin, inclusive, ¿no? Pero no nos vamos a ir al futuro, solo en presente y pasado nada más. Entonces, estos verbos tú tienes que aprenderlo, ¿sí? ¿Cómo se aprende? Sí o sí tienes que repasar y leer, ¿no? Entonces, aquí tienes el verbo y al costado tienes su pasado, así de sencillo, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de verbos irregulares que cambian su estructura
y cambian su forma de pronunciar, ¿sí? Ahora, de todos estos verbos, si te fijaste, hablábamos del verbo to be que estaba al inicio, que su pasado del verbo to be era was y were, ¿sí? El pasado de ser o estar es estaba o estuve, ¿no? Que en inglés es was y were. Entonces, para el pasado simple, de igual manera, el verbo to be es un verbo irregular porque también cambia de escritura y de pronunciación. Por ejemplo, I was home. Yo estaba en casa. Where were you last night? ¿Dónde estabas tú ayer en la noche? ¿No? Es muy sencillo. Simplemente tú tienes que recordar el uso del verbo to be con los personal pronouns. I was home, estaba en casa. Where were you last? ¿Dónde estabas anoche? ¿No? Simplemente tienes que seguir las reglas. Todos los pronombres que son singulares como I, he, she, it, vas a utilizar was. Y todos los pronombres que terminan en you, we, it, they, vas a utilizar were. ¿Sí? Esa es la regla. Para singular, I, he, she, it, was. Para plural, you, we, it, they, were. Ese es el uso del verbo to be en pasado simple. Para decir yo estaba, tú estabas, él estaba, ella estaba, nosotros estábamos, ¿no? Entonces, estaba. Entonces, para esto, ¿no? Para esto vamos a ver una serie de oraciones, tanto en su forma negativa, su forma de pregunta, ¿no? Entonces, veamos los siguientes ejemplos, ¿no? For example, she was a student. Fíjate, el she va con was, singular. Ella era estudiante. En plural, they were doctors. Ellos eran doctores, ¿no? Pasado en plural, ellos, ¿no? Plural, ellos. El otro es singular, ella. Por eso utilizas el was. Ahora, para hacer una pregunta con el uso del verbo to be en pasado, de igual manera, lo único que tú tienes que hacer es colocar el was o el were al inicio de tu oración. Por ejemplo, mientras acá tú decías, ella era estudiante, aquí preguntarás, ¿ella era un estudiante? Was she a student? Si te fijas, invierte, ¿no? Primero va was y luego va she. Lo mismo en su forma plural. Were they doctors? Ellos eran doctores. El were está yendo al inicio de they, ¿no? Para hacer una pregunta en pasado. Ahora, para usar su forma negativa del verbo to be, de igual manera, el was y el were, ¿no? Simplemente debes añadirle el adverbio not. Agregando el adverbio not, poniendo después de la palabra was y were, la oración va a decir yo no estaba, tú no estabas, ¿no? For example, was not, que en su forma abreviada es wasn't, were not o weren't, ¿no? Su forma abreviada. Miremos algunos ejemplos. He wasn't at the cinema with us, ¿no? Aquí está, he wasn't. Él no estaba en el cine con nosotros, no estaba, negativo. We weren't at home on Sunday. Nosotros no estábamos en casa el domingo. No estábamos, forma negativa, ¿no? I wasn't hungry. No tenía hambre, ¿no? Entonces, negativo. Wasn't, no tenía. Esa es su forma negativa. Entonces, aquí estás aprendiendo tres cosas. Su forma afirmativa, su forma negativa y su forma interrogativa del uso del verbo to be en pasado simple, que es was y were. Hasta ahí les pregunto a estudiantes. ¿Tienen alguna pregunta, consulta acerca de este tema o todo les quedó claro? Estudiantes, questions, no questions. ¿No tienen preguntas para mí? No hay preguntas. Ok. Si no hay preguntas, yo les pregunto a ustedes. ¿Qué es el pasado simple? ¿Qué tipos de verbos utilizamos en el pasado simple? A ver, los escucho. Buenas noches, el verbo to be.
A ver, ¿quién opinó? Liliana, ¿fuiste tú? Miss. Sí, A ver, Miss. espérense, por favor, para participar recuerden que yo estoy anotando, entonces si se ponen a hablar de varios no noto quién es el que participó y menos aún si no alzas la mano, ¿no? Entonces, por favor, alcen la mano. Yulisa, te escucho. Mis buenas noches. De los verbos regulares y verbos irregulares. Ok, verbos regulares y verbos irregulares. Marlene, te escucho, La misma, Miss. pero con tus propias palabras, tal vez tú le puedes añadir algo más que solo decir verbos regulares o irregulares. Es el mismo, Miss. El verbo regulares y irregulares. Ya, pero mi pregunta fue, ¿no? ¿Qué es el pasado simple y qué tipos de verbos usan? Ya, ustedes me están diciendo los tipos de verbos, ¿no? Verbos irregulares, irregulares, y se están olvidando de un verbo que también acabo de explicar. Pero, ¿qué es el pasado simple? ¿Para qué se utiliza? Esa es mi pregunta. A ver, ¿alguien más que desee opinar? A ver, James Díaz nos dice, es un tiempo que describe situaciones que ya sucedieron antes. Perfecto, ¿no? Perfecto, James, ¿no? El pasado simple es hablar sobre situaciones que ya sucedieron, ya se dieron, ¿sí? Ya sucedió. Por ejemplo, el video que te mostré a inicios de clases ya pasó, porque tú me dirás, el video que vimos, que mostraste, ¿no? Ya te enfocas en pasado. Entonces, el pasado puede ser hace 5 minutos atrás, como hace 5 años, décadas, ciclos, ¿no? Entonces, el tiempo determinado en el pasado no importa, lo importante es que ya sucedió, ya se dio, ya se concretó ese hecho, ese suceso, ¿no? Entonces, para este pasado existen dos verbos que vamos a utilizar y que ustedes ya los mencionaron. Los verbos irregulares y los verbos regulares. De estos verbos irregulares que cambian, hemos hablado del verbo to be, que cambia a was y a were, ¿no? Que es el verbo estaba o estuve. ¿Sí? Espero que hayan entendido esta parte, porque en tu práctica, ¿no? Ahora que vamos a empezar la práctica calificada, porque de aquí va a salir tus notas, ustedes van a tener que ayudarme a resolver el examen. Por eso, antes de yo pasar al examen, les pregunto si han entendido la teoría, porque esta teoría te va a venir en tu examen. De acuerdo a lo que has entendido, vas a poder resolver tu examen bimestral, ¿sí? Entonces, si llegamos a esa conclusión, pasamos al examen. Entonces, ahora sí, pasamos a tu examen bimestral. Write the verbs in the brackets in the past simple tense. ¿Qué te pide tu primera parte de tu examen bimestral? Te dice, escribe los verbos, no, escribe los verbos que están en paréntesis en su pasado simple. ¿Qué quiere decir? Que estos verbos que tú tienes aquí en paréntesis, este verbo go, el verbo meet, el verbo break, el verbo have, el verbo read, tú tienes que buscar su pasado y escribirlo aquí para que la oración se vuelva en pasado simple. Eso tienes que hacer. Te voy a dar 2 minutos para que tú puedas buscar, puedas investigar. Recuerda que también en tu tabla que te mostré están estos verbos. Simplemente buscas y encuentras su pasado. Te voy a dar 2 minutos para que tú puedas buscar el pasado de cada verbo que tienes aquí en pantalla y puedas ayudarme a completar. ¿Sí? Simplemente busca el pasado de estos verbos irregulares. Recuerda que al ser verbos irregulares van a cambiar su escritura y su pronunciación. Entonces, vamos. Te doy ese tiempito para que puedas buscarlo y puedas ayudarme a completar esta primera parte de tu examen bimestral. Les recuerdo que la participación empieza a contar desde ahora. Es muy importante que estés participando, es muy importante que me ayudes a resolver porque yo estoy anotando tu participación para que puedas llevarte unos puntos extras en el área de inglés, ¿sí? Entonces empezamos a resolver tu examen bimestral. Tienes 2 minutos para analizar y puedas darme tu respuesta, ¿sí? 2 minutes for this analyze this exercise. Tienes 2 minutos para analizar.
Bien, entonces vamos a empezar con esta primera parte del ejercicio bimestral, ¿no? De tu examen bimestral. Entonces, James, ¿cuál es el pasado de go? Bueno, ¿Cómo? When. Ok, went. Ok, James, gracias. Yulisa, ¿cuál será el pasado de meet? met, Ok, met. Clary Díaz, ¿cuál será el pasado de break? Mm, broken, Broke. Ok, bro, broke. Vanessa, ¿cuál será el pasado de have? Profesora, buenas noches. Good evening, Vanessa. Te escuchamos. Eh, had, Ok, had. Luz Calderón, ¿cuál será el pasado de read? es read, Read. Daisy, at. ¿tienes algún cambio? Daisy, ¿tienes algún cambio de todo lo que tus compañeras me han dictado o crees que todo está bien? Todo está bien, profesora. Buenas noches. Ok, Daisy, thank you so much. Bien, vamos a analizar esta primera parte de tu ejercicio bimestral. Sí, vamos a leer. Veo que la mayoría sí, ¿no? Ya está encontrando el pasado de cada verbo, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Los verbos irregulares, ¿no? Que cambian. For example, my friend went to cinema yesterday evening. Mis amigos fueron al cine ayer en la noche. El pasado de go, went, fueron. I met my best friend Luca en 2003, ¿no? En el 2023. Yo conocí a mi mejor amigo en el 2023. Excelente. El pasado de meet, met. Somebody broke this window last night. Algunas personas rompieron esta luna la noche pasada, ¿no? El pasado de break, broke. Mary had a baby in April. Mary tuvo un bebé en abril, ¿no? My brother read two books last week. Ahora, ustedes me dirán, Miss, pero aquí no se ve igual, ¿no? Recuerda que yo te hablé de las excepciones. Hay verbos que tanto en pasado, presente o futuro se escribe igual, pero ¿qué cambia aquí la pronunciación? En presente tú dices read, en pasado dices red, como el color rojo, ¿sí? My brother read two books last week. Mi hermano leyó 2 libros la semana pasada. ¿Cómo es que esta oración te das cuenta que está en pasado? Porque aquí dice last week, semana pasada. Por eso es que aquí esta oración es en pasado. Por eso el contexto va a importar bastante, ¿no? Como yo les dije, el contexto es muy importante porque te ayuda a entender si esta oración está en pasado, presente o futuro. Así el verbo no tenga ningún cambio, ¿sí? Bien, aquí hicieron un 5 de 5. Espero que la segunda parte del ejercicio puedan completarlo de igual manera, ¿no? Les voy a dar el tiempo de espera, que es de 2 minutos, para que puedan buscar el pasado de lost, de see, de break, de forget, de think, de steal y de write, ¿sí? 2 minutos, estudiantes, para que puedan analizar y puedan darme sus respuestas, ¿sí? 2 minutes, students.
Bien, students. Entonces, ahora sí empezamos. Veo más cantidad de participantes. Genial, ¿no? Ya vamos despertando en estos últimos minutos de sesión, ¿no? Pero lo importante es que estén activos, ¿sí? Yulise, empezamos contigo. El pasado de los. Lots. Ok, lost. Daisy Montoya, el pasado de sí. Yo saw. Ok, so, ¿sí? Ya, gracias. So. James, el pasado de break. Broke. Ok. Broke. Luz Calderón, el pasado de forget. ¿De qué me dijo Miss? El pasado de forget. Es forgot. Vanessa, el pasado de think. Es tou, ¿Cómo? tougo, tougo, How. how, Sí. algo así, profesora. How. How. Ok, thank you so much, Vanessa. Esther, el pasado de still. Esther, el pasado de still. Stole. Stole, ok. Stole. Ok, and, y por último, ¿no? Había una participante más, pero bajó la mano, no logré leer su nombre. A ver, el pasado de right, necesito un participante más. A ver, Miley, el pasado de right. Grote. Wrote. Grote. Ok, wrote. Wrote. Thank you so much, Miley. Bien, bien, vamos a leer sus respuestas. Vamos a ver qué tan acertadas son sus respuestas. A los que han participado por SMS también estoy leyendo sus respuestas, ¿sí? Susan, Merly, Jordan, Esther, ¿no? Elvis. Estoy leyendo sus respuestas, así que no se preocupe. I lost my mobile phone 2 days ago. Yo perdí mi teléfono hace 2 días atrás. I saw a lion in the zoo yesterday. Yo vi un león, ¿no? Ayer en el zoológico. My broke his car 2 days ago. Mi carro se rompió, o no, mi carro golpeó o se rompió hace 2 días atrás. We forgot the meeting last Friday. Nosotros olvidamos la reunión el viernes pasado. I thought he was at home. Yo pensé que él estaba en casa. The thief stole my wallet last night, ¿no? El ratero robó mi billetera o monedero la noche pasada. Agatha Christie wrote great books about numbers. Agatha escribió un buen libro acerca de los numbers, ¿sí? Entonces, excelente. Este es un 20 de 20. Lo hicieron muy bien. La primera y segunda parte, ¿no? Encontraron el pasado de cada verbo, ¿no? Y a esto se le llama verbos irregulares para hablar sobre acciones, sucesos, hechos que acontecieron en el pasado. Ahora pasemos a la segunda parte de tu examen bimestral. ¿Qué te pide tu segunda parte de tu examen bimestral? Te dice write, was or were in the space provided. ¿Qué te está diciendo? Escribe el was o were en los espacios que tienes aquí. El uso de was y were. Esto también ya te había explicado. ¿En qué momento utilizas were, was, y en qué momento utilizas were, ¿no? Que es el pasado estaba o estuve. Te voy a dar de igual manera 2 minutos para que puedas analizar y puedas ayudarme a completar.
Hay dos partes. Esta es la primera parte, que es del 6, y la segunda parte, que es la continuación de este ejercicio, ¿sí? Por favor, traten de participar todos los que aún no han participado. Recuerden que ya no tengo más ejercicios, ¿no? Entonces, es muy importante su participación, ¿sí? De cada uno de ustedes. Entonces, Elvis, no solo es decir está correcto, tienes que poner tus respuestas. Si no pones tus respuestas como los demás compañeros, wrote, was o were, no voy a poder considerar tu participación. Ten en cuenta eso, ¿sí? Entonces, tienen que poner su respuesta, los de SMS, poniendo el número y was o were, ¿sí? Si solo ponen was o were, no voy a entender para qué ejercicio se refieren. Así que, por favor, en esta parte sí sean un poco más específicos los de SMS, ¿sí? Bien, empezamos. Ya tengo participantes. Para eso, por favor, les voy a pedir bastante orden también. Si aún no les he llamado, por favor, esperen su turno, ¿sí? Si aún no les estoy llamando, esperen su turno. Bien, Jenicia, empezamos contigo. Ejercicio número 1, ¿qué pones? What? Ok, was. Thanks. Miley, ejercicio número 2, ¿qué pones? Were, Miss. Where, ok. James, ejercicio número 3. Where. Julissa, number 4. Julissa. What? Es where, Miss. Ok, where. Luz, number 5. Was. Was. Daisy, number 6. Deletreo, maestra, por favor. Ya, deletréalo. Daisy. Dhought. Daisy. Solo debes poner was o were. Otra palabra no me estés agregando porque eso no te pide el examen. ¿Sí? Entonces, concéntrate un poquito más. Esther, ejercicio número 6. ¿Viste, negrito? Were. Where, ok. Thank you so much. Edith, ¿tienes algún cambio o crees que todo lo que tus compañeras me han dictado está bien? Edith. Disculpe, profesora. ¿Tienes algún cambio, Edith? ¿O crees que todo lo que está en pantalla está bien? Creo que sí. No tienes cambios. Ok, Edith, thank you so much. Bien. Vamos a leer las alternativas y vamos a ver qué tan acertadas son. I was at the school yesterday. Yo estaba en el colegio ayer. Gary and Sue at the school yesterday. Gary y Sue estaban en el colegio ayer. They were at the dance last Friday. Ellos estaban bailando el viernes pasado. We were at the seaside last summer. Nosotros vimos la puesta de sol el verano pasado. I was at a meeting last Tuesday. Yo estaba en la reunión el martes pasado. You were on the basketball team in the high school. Tú estabas en el grupo de básquetbol en el colegio, ¿no? Entonces recuerda, was, singular, were para plural. Y ustedes dirán, pero Miss, you es singular, no es plural. Pero recuerda que la regla gramatical de you es que you tiene dos significados. Significa tú y ustedes de manera plural.
Así esté en singular o plural, utilízalo con where, ¿sí? Ten en cuenta eso, se utiliza con where. Bien, pasemos a la segunda parte de este examen bimestral. Segunda parte. Hay una segunda parte, entonces, para aquellos que se han quedado con las ganas de querer participar, responder, esta es tu oportunidad, estudiante. Esta es tu oportunidad para que puedas participar, puedas darme tus respuestas, ¿no? Sobre el uso de was y where. De igual manera, te voy a dar 2 minutitos para que puedas analizar, ¿no? Recordándoles, estudiantes, que yo ya no tengo más ejercicios. Después de estos 2 ejercicios, yo cierro la participación y cierro mi lista de participantes, ¿sí? Entonces, recuerda, yo no pongo nota por estar conectado. Las notas y los puntos extras es por participar en clases, ¿sí? Entonces, esta es tu oportunidad para participar. Esta es tu oportunidad, ya sea por audio o por SMS, ¿no? Entonces, tienes 2 formas de cómo participar, ¿sí? Entonces, ustedes mismos pueden participar, pueden dar todas las respuestas, ¿sí? 2 minutitos. Bien, ya veo participantes, entonces empezamos con la segunda parte del ejercicio bimestral, ¿sí? Entonces, empezamos contigo, Jennifer Yamile. Ejercicio número 7. What? Was. Ok. Jennifer, gracias. Jorlan, ejercicio número 8. Jordan. Where, señorita, where. Where. Ok. Marlene, number 9. 9, where. 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 Where, Miss. Where. Ok. Vanessa, number 10. What's, profesorita. Ok, was. Thanks. Jenicia, 11. Where. Where. Luz, 12. Where. Where.
James, ¿tienes algún cambio o crees que todas las respuestas que me han dado tus compañeros está bien? James me dice que 8 debe ser was, no were. Ok. Aquí hay una corrección. Ok, James, gracias. Edith de la Cruz, ¿algún otro cambio o crees que todo lo que tus compañeros me han indicado está bien? Edith, Disculpe, profesora. Edith, ¿algún cambio o crees que todas las respuestas están bien? Está bien todo, Miss. Ok, no tienes cambios. No. Clary Díaz, por SMS, nos dice que la 7 debe ser is. Ya, ahí está. Is. Listo. Ahora sí. Ahora sí, doy por concluido la participación de todos ustedes. Aquí sí cierro participación. Ahora sí todos permanecen con sus audios apagados, ¿sí? Aquí ya cerramos la participación. Solo vamos a hacer las correcciones de su examen bimestral, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué te dice el ejercicio? Escribe was o were, ¿no? Escribe was o were. Entonces, si te está diciendo escribe was o were, ¿de dónde me sacan la palabra is? Es mi pregunta. ¿No? ¿De dónde sacan la palabra is? Es algo que no te está pidiendo el ejercicio. Eso sí les voy a pedir que siempre sigan las indicaciones del examen, porque si tú me escribes algo que el examen no te pide, va a estar mal tu examen, ¿sí? Entonces, bastante cuidado, hay que seguir siempre las indicaciones. Siguiente, solo debes escribir was y were, nada más. Ahora, recuerda que was se utiliza para oraciones singulares y were para oraciones plurales. Veamos la primera pregunta. Was there your father in the car? ¿Estaba tu papá en el carro? Fíjate, you. Aquí está la palabrita you. You, les dije que es la excepción. Así la pregunta está en singular o plural. Debes utilizar where. ¿Sí? Debes utilizar where. ¿Estaba tu papá en el carro? Were there your mother in the car? O bueno, ¿estaba tu mamá en el carro? Es la pregunta, ¿no? Siguiente. He were agreed the tree climber 10 years ago, ¿no? Él estaba, ¿no? En una montaña cuando tenía 10 años de edad. Te está hablando de él, singular. Por ende, la respuesta correcta es was, no were, ¿no? Aquí también hacemos un cambio. Siguiente. Were you kind and helpful to your friends, ¿no? ¿Estabas tú ayudando a tus amigos, no? Excelente. You va acompañado de were. Siguiente. She was a beautiful girl. Ella fue una chica bonita, ¿no? Tiempo pasado. Siguiente. Yes, they were very good at English. Yes, ellos, ¿no? Esto está en plural. Ellos fueron o estaban muy bien en el inglés, ¿no? Excelente. Siguiente. They dog were in the living room, ¿no? Los perros, aquí está en plural, por eso es que aquí va were, porque si solo hubiera dicho el perro, hubiera sido was, pero en este caso dice los perros, plural. The dogs were in the living room. Los perros están en la sala, ¿no? Entonces hubo 2 errores nada más en los 2 primeros, pero el resto relativamente lo hicieron muy bien, estudiantes, ¿sí? Entonces, en conclusión, para cerrar la clase, ¿no? El día de hoy, ¿no? Hemos aprendido el uso del pasado simple o del past tense, ¿no? El pasado simple que se utiliza para hablar o expresar cosas del pasado, hechos, sucesos que han acontecido pues en el pasado. Ya puede ser hace 2 minutos atrás como años, décadas o ciclos, ¿no? Tú hablas sobre hechos, sucesos que ya acontecieron. Por ejemplo, las respuestas que me acabas de dar
es algo que ya pasó. Yo diré, ¿no? Tú me dijiste was o me dijiste were. Entonces, para eso sirve el pasado, para hablar sobre cosas del pasado. Recuerda que hemos aprendido a diferenciar dos tipos de verbos. El uso del verbo irregular y el uso del verbo regular. El verbo irregular tiende a cambiar tanto su escritura como su pronunciación, mientras que el verbo regular solo basta con agregar la palabrita e o ed y lo llevas a su forma pasada, ¿sí? Y hemos aprendido el pasado del verbo to be, que es was y were. Recuerda que este uso se utiliza para hablar sobre estaba o estábamos, ¿no? Entonces, nada más estudiantes, recordarles, ¿no? Que es muy importante su participación. Recuerden participar en este concurso de TikTok. Gracias a todos los que estuvieron activos en la sala del día de hoy, ¿no? Conmigo será una nueva oportunidad en un nuevo bimestre, ¿no? Para aquellos que se quedaron con ganas de querer participar o recién se animaron, ya será pues en otro bimestre. Por ahora, thank you for studying with us. Thank you everybody. Thank you class. Bye bye. See you the next bimestry, students. Nos estaremos viendo en un nuevo bimestre, ¿sí? Bye bye. See you. Bye bye.